12:20. Arquímedes perdió un tornillo. Oscar y Fernando lo buscan todos los martes de 23 a 24 horas por Ecomedios. Ecomedios.com. El tornillo de Arquímedes. Un programa de divulgación científica. Conducción, Oscar Rizo y Fernando Fuentes. Producción, Fernando Fuentes. Bueno, bienvenidos a una nueva edición del Tornillo de Arquímedes, nuevamente por Ecomedios AM 1220. Estamos acá con Fernando Fuentes y Oscar Rizo. ¿Cómo anda, Fernando? ¿Cómo estás, Oscar? ¿Todo bien? Muy bien por acá. Bien, bien, bien. Todavía en cuarentena un poco dentro de la ciudad, ¿verdad? Sí, seguimos con esta cuarentena, haciendo lo posible. Bueno, Oscar, programa como siempre interesante, para el día de la fecha. Tenemos un tema muy, pero muy, muy interesante que tiene que ver con una enfermedad que es la fibrosis quística. Así es. Sí, sí, es una enfermedad genética que afecta a un número significativo de pacientes y de nacimientos en el año y que, bueno, ya vamos a contar un poco, que ha sido siempre una enfermedad mortal, pero con los años ha ido cambiando mucho y la expectativa de vida ha aumentado en forma exponencial, ¿no? Realmente hay pocas enfermedades que uno pueda decir que haya aumentado tanto la expectativa de vida en enfermedades genéticas como ha pasado con la fibrosis quística. Qué bueno, bueno, y para eso hoy vamos a charlar específicamente de genética en fibrosis quística, y hemos convocado a Patricia Granados. Patricia es bioquímica, es especialista en genética molecular humana, trabaja en el Centro Nacional de Genética Médica, doctor Eduardo Castilla. Esto depende del ANLIS Malbrán, del Ministerio de Salud. Está acá, bueno, en Capital Federal, en Cava. Bueno, ese va a ser el tema central del programa de hoy, genética en fibrosis quística. Ya, muy bien. Y después, claro, en Mentira, la verdad, que es una de nuestras secciones que nos gusta hacer. Vamos a charlar un poco sobre si es mito o no que las zanahorias mejoran mucho la visión nocturna, ¿no? Sí, vamos a comentar algo de eso. ¿A vos te torturaban un poco cuando eras chico, para que comas zanahoria? Sí, sí, me torturaban para comer zanahorias, sí, 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 A mí sí. también, la verdad, pero bueno. Así que Yo, bueno, nada, contaremos un poco cuánto hay de verdad en eso, ¿no? Que nadie dice que va a estar mal comer zanahorias, para ya. nada, pero bueno, vamos a explicar bien de qué se Vamos a trata. comentarlo, sí, exactamente. Bueno, después tenemos la sección también que nos gusta traer cada tanto, que se llama Ciencia Cotidiana, la ciencia del día a día. Hay ciencia en todos lados, ¿no? Digamos, en cuestiones domésticas. Hay ciencia, Oscar, o podés aprender algo de ciencia también viendo un atardecer, ¿eh? Eso es también un tema que nos gustaba traer acá al programa, ¿eh? Hay ciencia en el atardecer y vamos a explicar por qué, digamos, qué ocurre o qué fenómenos ocurren en los atardeceres. ¿A vos te parece que suma un poco esto de conocer los fenómenos que se dan, por ejemplo, los fenómenos físicos que se dan en ciertas situaciones? A mí me parece que siempre es bueno, digamos, hay algo que tiene el ser humano siempre que es la curiosidad. Entonces, uno puede disfrutar un atardecer naranja, pero también podés buscar una explicación a ese atardecer naranja. Así Perfecto. que a mí me parece que siempre, siempre se suma. Y después tenemos, como siempre, digamos, un análisis epidemiológico y vamos a charlar un poco sobre algo que ya es conocido, que es el tema de la suspensión durante un tiempo corto, digamos, con el tema de la vacuna de Oxford y Astra, Ujú. digamos que, Que hizo bueno, mucho, mucho revuelo, ¿no? que hizo mucho revuelo y vamos a contar un poco, no tanto desde los datos, que no sabemos mucho más de lo que se sabe, sino un poco cómo la ciencia en este tipo de cosas actúa, ¿no? Y cómo digamos, seguir los pasos habituales puede que la seguridad sea aceptable en cualquier procedimiento de investigación. Bien, bien, un tema bien pandémico para cerrar nuestro programa, como venimos haciendo en todos los envíos del Tornillo de Arquímedes. Bueno, Oscar, le contamos a la gente que estamos todos los martes a las 23 horas
por esta gran radio, Ecomedios AM 1220, pueden escucharnos en vivo, en ese horario, en este horario. Y también estamos subiendo nuestros programas a iVoox y a RadioCat, que son dos plataformas que permiten la escucha on demand, cuando quieran, como quieran. Existen otras plataformas también donde están nuestros programas, googleen, nos van a ubicar por ahí. Estamos en las redes sociales, @tornilloarqui es nuestra cuenta en Twitter, estamos también en Facebook y en Instagram, así que por allí comentarios, sugerencias, siempre son bienvenidas y nos sirven para, bueno, ir puliendo un poco este programa que tanto nos gusta hacer. Así es, Fernando. Escucho el viento que respira tu voz, silbo canciones al mismo viento, luego respiro las canciones de amor, todas. Y es que he venido a llorar un dolor, soltar que se vaya más de un recuerdo. Y es que he venido a curar mi canción sola. Muchas veces fuimos, te perdí, te encontré, y siempre dijiste hola. Me expresé mal, lo quise hacer bien, nadamos las mismas olas. Rezo un perdón a flor de piel, que llegue a destino ahora. Fuerte a lo lejos se divisa una flor que surge de un lago. Bueno, estamos en el tornillo de Arquímedes y Oscar, ya la tenemos en línea a Patricia Granados, ahora la vamos a presentar. La convocamos debido a que la semana pasada, el 8 de septiembre, se conmemoró el Día Nacional el Día Mundial de la Fibrosis Quística, Oscar, una enfermedad que siempre nos interesa, que comentar, comunicar, y bueno, para ello hoy vamos a hablar de un aspecto específico de esa patología, es decir, de la genética que, digamos, que se ve o se observa en esa patología. Así es, Fernando. Es una enfermedad muy interesante, porque vos mirá, fíjate que fue descrita no hace demasiado, fue en 1938 por una patóloga que era Dorothy Anderson, que en realidad lo que hacía era estudios anatomopatológicos en bebés que habían fallecido de esta enfermedad. Y ahí en el análisis de 4 autopsias se detecta la enfermedad. La reconoce y le pone un nombre porque en principio se la confundía con las enfermedades que tenían que ver con el metabolismo y básicamente con los trastornos de la alimentación y con trastornos pancreáticos y demás. La realidad es que hasta los años 60 la mortalidad de esta enfermedad es tremenda. De ahí en más yo te diría que probablemente es la enfermedad crónica, genética, que más ha mejorado la mortalidad en estos pacientes. Vos fíjate, mirá, que más o menos para 1960, un chico de 12 años era el máximo que podía aspirar a vivir. 12 años de edad. Y actualmente los pacientes superan en los países centrales más de los 50 años y se espera que para los próximos años puedan tener una vida muy cercana a lo normal, digamos, con vidas que superen los 70 o 80 años. Así que realmente es extraordinario el avance que se ha producido en esta enfermedad, y parte de ese análisis, yo te diría que una parte significativa de ese análisis ha surgido en función de lo que es la genética. Y no te olvides vos que recién, no hace tanto, en 1989, fue cuando se detectó, diríamos, que esta enfermedad estaba producida por un gen, se descubrió el gen. Este gen, diríamos, sintetiza una proteína, y esa proteína es la que tiene que ver, es un canal, es un poro, un canal
de cloro y bicarbonato que interviene digamos, en las secreciones. Ahora le vamos a pedir a Patricia que nos explique un poco todo eso, cómo funciona. Pero de 1989 hasta adelante, los avances han sido gigantescos, digamos, y muchos de esos avances se deben a la genética. Bueno, entonces la presentamos. Patricia Granados es bioquímica, es especialista en genética molecular humana, trabaja en el Centro Nacional de Genética Médica, doctor Eduardo Castilla. Esto depende del ANLIS Malbrán, del Ministerio de Salud, está acá en Buenos Aires. Y bueno, con ella justamente este tema que nos pareció muy interesante, la genética de la fibrosis quística. Hola Patricia, estoy con Oscar Rizo. Un saludo. Dale, encantada, los saludo. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Bueno, Patricia? Sí, la idea un poco era preguntarte ¿qué significa que la enfermedad sea una enfermedad genética? ¿Qué es lo que implica eso? esta enfermedad es genética, quiere decir que se hereda de padres a hijos. Los padres deben ser necesariamente portadores de una alteración en un gen particular para que se herede una enfermedad. En este caso, el gen de la fibrosis quística, que se llama gen regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística. Tiene un nombre muy largo, conocido por su sigla CFTR. Si algún individuo porta una alteración de este gen, no tiene sintomatología, pero sí, si forma pareja y tienen con otro portador, tiene un 25% de chance de tener hijos afectados. Sus hijos pueden ser libres de la alteración, pueden ser portadores o afectados. O sea que un paciente con esta enfermedad, digamos, tiene que haber sí o sí adquirido un gen del padre y un gen de la madre alterados. Digamos, yo sé que vos la palabra mutado no te gusta mucho. ¿Qué sería exactamente un gen mutado? Esa sería un poco la pregunta. O alterado, no sé. La información genética que nosotros tenemos en nuestro ADN se transmite hacia lo que somos, digamos, al fenotipo, el color de pelo y demás, a través de un código, que es el código genético. No solo nuestras características físicas, sino también las enfermedades, como este es el caso. Un gen mutado es un gen que no tiene la secuencia, esa codificación, que es el que tiene la mayoría de la gente y que llamamos normal o wild type, tipo salvaje en otras cosas. Con la genética, con las denominaciones hay que ser un poco puntilloso porque después se empiezan a mezclar. No hay una nomenclatura muy clara todavía, sí para describirlas, pero no para transmitirlo así académicamente o a la gente en general. Es una unidad de información para determinada proteína que cumple un rol, una función en nuestra fisiología, en nuestro cuerpo, que está cambiado, que no es igual que la de la mayoría de la gente y que eso puede provocar patología. ¿Se entiende? ¿Claro? Se entiende. Perfecto. Se entiende. ¿Y cuál es la alteración básica en esta enfermedad? Digamos, ¿qué es lo que le pasa a los pacientes que tienen fibrosis quística? Los pacientes que tienen fibrosis quística tienen alterado el gen de la fibrosis quística o este gen que mencionábamos, regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística. Al estar alterado, ese canal de cloro, es un canal de cloro lo que sintetiza, y bueno, y bicarbonato también, pero básicamente vamos a no confundir tanto, ese canal en las células, en la membrana de arriba, en la parte de arriba de la célula, ese canal está no funciona, o funciona mal, o muy poco. No cumple su función correctamente. ¿Qué pasa cuando sucede eso? Cuando sucede eso, el flujo de cloruros está interrumpido y se produce un cambio, estoy tratando de hacerlo simple, cambio en el microambiente de la parte superior, por ejemplo, el alvéolo pulmonar, que hace que tenga la secreción mucho más viscosa, las cilias no provocan el barrido o plumereado natural,
y concretamente en la parte pulmonar sea más proclive a tener infecciones pulmonares recurrentes, colonizaciones, que es la principal causa de morbilidad y mortalidad por la fibrosis quística. Patricia, lo que comentás se debe solamente al compromiso de un solo gen, digamos, eso está establecido en fibrosis quística, o hay varios genes que están afectados, digamos, ¿cuál es la característica genética de esta enfermedad? En genética se dividen cada vez más las enfermedades en monogénicas, atribuibles a alteraciones en un solo gen, como este es el caso, Ujú. poligénicas, multigénicas, y bueno, se va complicando el panorama. Esta Claro. patología concretamente es por alteración en un solo gen, el que Bien. mencionamos, que provoca, bueno, no solo lo que describía recién a nivel pulmonar, sino también a nivel pancreático, ¿no? El canal de cloro es ubícuo y tiene funciones en otros lados, no solo en pulmón, pero Bien. básicamente en pulmón y en páncreas. Es donde Y se ha- Bien. la alteración de este canal provoca la fisiopatogenia, digamos, de la patología. ¿Y se ha podido localizar el sitio exacto, digamos, en qué cromosoma, en qué estructura está alojado este gen? Y en ese caso, en caso de ser así, ¿cómo se logró eso? Como mencionaba Oscar, en 1989, recién gracias al esfuerzo de los 4 laboratorios más importantes en su momento de biología molecular, por supuesto, y también unidades médicas, se clonó, esto qué significa se aisló, se identificó proveniente de pacientes, el gen de la fibrosis quística, el gen cuya alteración provocaba fibrosis quística. Esos Ujú. laboratorios eran 4 años de trabajo a los laboratorios más importantes del mundo, les llevó. Ujú. Uno de ellos es una persona muy famosa, que es Collins, que fue director del proyecto Genoma Humano en una época. Sí, sí. Bien. Y Sí. decime, Patricia, en función de eso, ¿cómo se estudian en el laboratorio estas variantes genéticas anormales, si querés llamarlas, o como vos quieras Sí, denominarlas? mutadas, convengo. Mutadas. Sí. ¿Cómo Después es el estudio de la esto? diferencia entre mutadas, porque a raíz de lo del laboratorio, a veces muchos médicos eh, reciben informes que dicen variantes, entonces dicen que es variantes, no es mutación, entonces lo podemos aclarar si querés. En el laboratorio, esto es un camino también. Primero, cuando se descubre el gen, la asociación con este gen, la primera mutación, alteración, que se encontró fue una llamada delta F508. Esto es nomenclatura. Localiza químicamente dónde está esa alteración. Ujú. Fue la primera que se descubrió, se pensó que era la única, pero no es la única. Sí, en la Ujú. mayoría de las poblaciones donde se estudió es la mayoritaria, pero no la única, está muy lejos de ser la única. Primero se pensó que era la única y se estudiaba delta F508 en laboratorio, ahora vemos cómo. Y después aparecieron, hasta el momento hay aproximadamente unas 2000 mutaciones Oh. y otras variantes que fortifican el efecto o no. Desde el punto de vista del laboratorio, se puede estudiar, en teoría, desde cualquier célula, es decir, cualquier parte de nuestro organismo que tenga ADN, sea sangre, que es lo más convencional, sacando una extracción de sangre común, como para hacerse una Ujú. rutina, es lo más usual, se puede hacer con cepillado bucal, eh, se podría hacer de cualquier otro tejido, pero no vale la pena, digo, de Claro. escarbar músculo, pero no se hace para esta patología. Lo más común, digamos, en un individuo nacido es sangre o cepillado de mucosa oral. También se Ujú. puede hacer vellosidad coriónica. Cualquier Ujú. célula nucleada que tenga ADN se puede estudiar la alteración de este y de muchos otros genes u otras alteraciones. Sí. ¿Son técnicas costosas o son, digamos, complejas? Son técnicas, a ver, que corren con los tiempos, digamos. Ujú. Son técnicas que no son baratas, Ujú. pero no son accesibles. Ajá. Son cada vez más baratas, cada vez más automatizadas.
Pero bueno, también depende de donde uno esté colocado, ¿no? O sea, tenemos una dependencia de insumos en tecnología que es alta y bueno, lo hace caro. No es barato en ninguna parte del mundo, Claro. o como puede ser una glucosa, hacer una glucosa o un Claro. hepatograma, es más caro que eso, pero Mm, cada vez es más accesible y barato. Cuando yo empecé a trabajar en fibrosis quística, me acuerdo, era una locura, era inimaginable, no solo por costo, sino por trabajo, secuenciar el gen completo, o sea, ver todo el gen a nivel molecular. Hoy es algo corriente, que los médicos lo reciben casi a diario. ah. Claro. Patricia, contaste por ahí que hay alrededor de cerca de 1800 mutaciones o por ahí. ¿Cuántas puedes ver en el laboratorio? Digamos, ¿cuántas puedes detectar en el laboratorio? Bien, depende de la tecnología que acceda al laboratorio. Hoy por hoy se pueden ver todas por una técnica relativamente nueva. Digo, a ver, siempre se pudo ver todo si se hace secuenciación del gen, es decir, se trata de ver la secuencia de letras que nos da ese código, se lo ve en profundidad al gen. O Ujú. sea, perdón, Sí, decir secuenciación es como leer todo un todo libro que lo que está corresponde, diciendo, claro. exactamente, todo el libro completo. Ese es el tema. Digamos, ver secuenciar el gen. Sí, podría decirse que es la página, si vamos a genómica, no quiero Claro, complicar, pero es decir, ver todo lo que está escrito de alguna manera en ese gen. exactamente. Eh, Hoy por hoy sí, con unas nuevas técnicas que hay hace relativamente pocos años que se llaman Next Generation Sequencing, secuenciados de nueva generación. Esto está Ujú. automatizado, muy automatizado y se puede hacer muy rápido y con costos más bajos. Sí se lo puede ver todo, toda la alteración, se puede mirar todo el gen y ver en qué parte de él están estas alteraciones. Sí. Ah, bien. Y El gen tiene zonas que son fáciles de ver y zonas que son difíciles de ver, diríamos. Y a veces uno puede no encontrar las mutaciones habituales y vos tenés que ir a buscar a zonas más profundas, diríamos. ¿Eso se puede Sí, hacer también? sí, sí se puede hacer. No solo, a ver, no solo el abordaje es con secuenciación, sino también con otras técnicas. Por ejemplo, una secuenciación no vería si se pierde un trozo, un pedazo muy grande del gen. Ahí no lo ve la secuenciación. Como que la puede insinuar, cada vez se perfecciona más estas técnicas, pero en principio, en general, no se ve. Ahora hay sí ciertos algoritmos que permiten verla, pero y se recurre a otra técnica que permite verla. Es cierto lo que dice Oscar, toda técnica depende de cómo esté diseñada. En teoría claro, se puede ver todo el gen por secuenciación de última generación. Ahora, siempre la máquina va a ver, va a leer todo aquello que yo le dé información para hacerlo. ujú, A ver, si fuera un libro, como decía recién Oscar, yo a la máquina le puedo decir reproducime, léeme el capítulo 1, 5 y 7. A otra máquina le puedo decir, léeme todos los capítulos de este libro, ¿sí? Léelo Claro, completo. En un principio, por una cuestión de costos, lo que se hacía era ver pedazos, pedacitos del gen, los donde estaban más claro. descritas las mutaciones. Hoy por hoy, ya las técnicas y los kits estándar leen todo el gen, salvo regiones que no se le vieron importancia, donde en casos muy raros podría esconderse alguna mutación. Pero sería un caso raro. Primero se empieza por leer el gen completo, con Bien. una sola. Y Y veía, sí, como vos bien decías, ha ido cambiando el precio en forma ay, extraordinaria, digamos. Lo que era la secuenciación hace 10 años era inaccesible inimaginable, inimaginable. y ahora es un procedimiento costoso, pero perfectamente accesible, digamos, Sí, poder hacerlo económicamente. sí, sin duda. Los cambios con esta nueva tecnología tan automatizada, ¿no? Claro, Que permite desde el laboratorio procesar varias muestras a la vez. Lo que caracteriza esta secuenciación es que es
simultánea, puedo hacerlo con muchos genes incluso, fibrosis quística se hace solo, pero simultánea y en paralelo se pueden hacer muchas muestras a la vez. Digamos Bien, que está en sintonía con, bueno, la cuarta revolución industrial, digamos, tiene la robótica aplicada, no es tan manual como era antes, la robótica aplicada al diagnóstico, ¿no? Es Patricia, trabajosa, sí, pero los costos han la, disminuido, la sin duda. fibrosis quística, Patricia, tiene un comportamiento bastante heterogéneo, ¿no? Desde el punto de vista clínico. Cuando vos encontrás una mutación, ¿eso directamente es sinónimo de causalidad o es correlación? Porque son dos cosas distintas por ahí. Es decir, ¿cómo determinás que esa mutación efectivamente es responsable de ese cambio clínico? Eso se hace con más técnicas, con más estudios, con estudios mejor diseñados. ¿Cómo podés adjudicarle a una mutación un determinado compromiso? No, sería, a ver, la fibrosis quística es una enfermedad monogénica. Sí. Lo que sí te tengo que decir, y lo digo en algunas clases también, y aunque les parezca mentira, y hay gente reacia y se te quedan los estudiantes mirando así. La clínica es soberana, lo dicen los médicos. El que dice que un paciente es fibroquístico es el médico experimentado en reconocerla, ¿sí? En Bien. sospecharla algunos, en reconocer la otra. Hay estudios como el test de sudor, estudio muy, muy sencillo, muy económico, que confirma la enfermedad. Los casos, hay casos que no se puede hacer, son chicos muy chiquitos. Luego viene la biología molecular que da la certeza, está la alteración. A ver, Claro. ahora, pero ¿a qué me refería cuando la clínica es soberana? Hay casos en que la biología molecular no detecta la mutación. La mutación está, es Ujú, transmisible. ujú, Esa persona no deja de ser fibroquístico porque no encontramos la mutación. Es fibroquístico por clínica. ujú. El bien. desafío es esperar, aplicar técnicas más precisas, que a veces las Ujú, hay, hacerlas ya en un estándar, digamos, como investigación. Yo tengo una sola familia en toda mi historial, digamos, que mi ujú. conejo ese se sacó, no lo saca del área fibrosis quística, ¿sí? Ujú. Ok. Incluso típica. Lo que también se da, que es parte de lo que vos decís, es que, así como explicaba Oscar, que la expectativa de vida aumentó, antes era una enfermedad pediátrica, básicamente nadie se le ocurría que iban a vivir 30 años, ni iban a salir de la edad pediátrica por la expectativa de vida, también con el correr del tiempo se ven fibrosis quísticas, llamémosle atípicas o de expresión más tardía, de inicio más tardío. Un poco porque nadie lo piensa, la encuadra en lo pediátrico y demás. Es bastante variopinto la Ajá. presentación, pero siempre tienen cosas claras. O sea, yo, bueno, no soy médica. Dentro del encuadre pediátrico es clara la enfermedad. O no tanto. A veces creo, Oscar, que se la llamaba la gran simuladora, ¿no? A la fibrosis Totalmente. quística en Sí, esa sí, época. claro. Sí, A sí, veces, bueno, porque a veces la desconcierta. descripción original fue como bien vos dijiste con los pacientes con delta F508 homocigota y después al ir detectándose otras mutaciones, hay pacientes Claro, que no inician en la vida de chicos, sino que inician a los 20, 30 años. O hay pacientes que se detectan todavía más en forma más avanzada. Obviamente son pacientes que tienen mutaciones mucho más benignas, en el sentido que no han producido una alteración marcada en la infancia, ¿no? exacto. Incluso está también, digamos, hay que prestarle mucha atención, cosa que antes yo vi ese cambio realmente. Antes no se le prestaba la atención a, bueno, ahora se llaman CFTR-patías, digamos, o enfermedades asociadas al gen CFTR, como en el ámbito de la reproducción. Nadie iba a Ujú. imaginar que un paciente iba a emerger por una consulta de reproducción, Claro. que es Claro. presencia de vasos grandes. Y ocurre, y ocurre. Bien. Eh, De-
Decime, Patricia, ¿en Argentina Sí. se hacen todas estas técnicas de laboratorio o hay que recurrir y enviarlas al exterior? No, en la Argentina se hacen estas técnicas de laboratorio. Bien, Son cosas, no solo desde el punto de vista económico, sino a los laboratorios que hacen biología molecular les cuesta mucho, como toda empresa que se dependa de artículos importados, con las variaciones de los costos, pero sí. Un gran inconveniente en nuestro país, quizás, pero se hacen, ¿eh? De esta y de muchísimas otras patologías y muy bien se hacen. Un gran inconveniente a veces en esta nueva tecnología es que somos pocos, digamos. Las tecnologías, al ser tan masivas, en un país de relativamente pocos habitantes, somos 45 millones, económicamente a los que invierten en esto tal vez no cierre tanto. Son tecnologías diseñadas para trabajar masivamente, pero sí se hacen, se adecúan, sí se hacen y se trabaja muy bien acá. La verdad es que yo todos los que conozco trabajan muy bien en esta y en otras patologías. Hay muchas Pat- máquinas aquí. Sí. Patricia, charlamos en algún momento acá en el programa acerca de epigenética. ¿Tiene algún rol el ambiente Es como en toda enfermedad crónica, los tipos de tratamiento, la experiencia médica, ¿sí? Eso es seguro, digamos. La edad de Ujú. diagnóstico. La edad de diagnóstico creo que es fundamental. De ahí a los programas de screening. A ver, la edad de diagnóstico en sí mismo no, digo, la edad de diagnóstico y tomar una conducta adecuada, ¿no? Con un diagnosticado fibroquístico en este caso. Eh, es una monogénica típica, Ujú. es decir, siempre va a ser fibroquístico, su evolución va a ser completamente diferente. Eso Ujú. se veía que hace muchos años, lo decían los médicos que hacían fibrosis quística, que cuanto más pronto los detectaba el sistema de salud y más se sabía de fibrosis quística, como de cualquier otra patología, vivían más. Sí hay, lo que mencionaba también Oscar, aún con la misma mutación, dos pacientes con la misma alteración a nivel génico pueden evolucionar distinto. Eso es parte de nuestro background genético, es decir, Ujú. no somos exactamente, salvo cigóticos, digamos, exactamente Ajá, iguales, y habría en algunos casos tal vez un mecanismo de compensación, genes que colaboran o no, ajá. pero es una monogénica, siempre va a ser fibroquístico, con el perfil que tenga, más leve, más moderado. Sí, lo que yo he visto, digamos, a mi criterio, y lo que se ve hablando con los médicos, es que varía mucho de acuerdo al tipo de tratamiento, el diagnóstico y el seguimiento. Eso es Bien. fundamental. bueno, Es lo más. Patricia, realmente ha sido muy interesante tu participación en el tornillo de Arquímedes. Es un tema que da para muchas horas de charla, digamos, Sin muchas duda. variantes, hay muchas cosas. Seguramente en algún momento vamos a poder ampliar un poco, porque no hablamos nada de los nuevos tratamientos, de los moduladores, pero me parece que, digamos, la idea es mostrar un poco que es una enfermedad compleja, pero que perfectamente se puede investigar y se puede tratar en Argentina, ¿verdad? Absolutamente, se puede diagnosticar muy bien. En Argentina se diagnostica muy bien, incluso dentro de lo que es la región, vos lo debes saber mejor que yo, es bueno el diagnóstico aquí, si bien es bastante difícil en estas latitudes diagnosticar. Yo en mis charlas digo, a ver, un fibroquístico que emerge chiquito, un chiquito que emerge en Suiza, es raro, bajo progreso de peso, enfermedad pulmonar y bueno, piensan fibrosis quística y tres cosas más. Acá, en estas latitudes, quizá la realidad sea otra, se piensa en otras cosas, lo vemos en el hospital, chiquitos bajo progreso de peso y primero se pregunta dónde vive, si come, si va al colegio, si está escolarizado y Claro. otras. Pero bueno, eh, como todo, cuanto más se conoce una patología, es beneficioso no solo para su diagnóstico, sino para su tratamiento. Se empieza a estudiar, a investigar, los padres cumplen un rol fundamental conociendo la patología y la Bueno, gente en general. much- muchísimas gracias, Patricia. Muchas gracias.
Patricia Gracias. Granados, que estuvo acá con nosotros en el tornillo de Arquímedes. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Las fronteras en la ciencia son zonas febriles que existen solo para ser superadas. Todo allí es cuestión de tiempo. El tiempo que lleva a hacerse experto en las tácticas del ensayo y el error. El tornillo de Arquímedes. Ciencia por radio. Vos sabés, Fer, que para los miopes como yo la visión nocturna es realmente difícil, ¿eh? Digamos, si no estamos con anteojos, las luces se nos esfuman, nos cuesta mirar mucho de noche. Y yo me acuerdo, yo era miope desde muy chico, mis padres me decían siempre, tenés que comer más zanahoria para mejorar un poco la visión, digamos. Claro, y eso ya venía desde un tiempo largo, ¿no? Desde hace bastante tiempo viene esa idea, ese mito de que mejora la visión nocturna. Sí, yo tengo astigmatismo y me decían lo mismo, así que quizás servía también para el astigmatismo. Pero bueno, sí, esto se conoce hace un tiempo. Vos sabés que surge, es un mito, evidentemente, que vamos a explicar ahora qué tiene de mito y qué no, porque algunas de las cosas son ciertas, ¿no? Pero bueno, surge por allá digamos, en la Segunda Guerra Mundial. Fundamentalmente los pilotos británicos que de noche se surcaban el cielo derribando aviones nazis. Bueno, básicamente se les endilgaba esa capacidad que tenían gracias a la visión, es decir, la efectividad que tenían. John Cunningham, por ejemplo, un piloto británico, famoso, digamos, Famoso. por su derrotero en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, se endilgaba que se debía a eso. En realidad lo que se debía era un radar que tenían los británicos escondido y que no querían que se conociera demasiado la existencia de esa herramienta. Pero bueno, y también se fogoneaba con una propaganda radial en la propia BBC, diciendo que, bueno, coman zanahorias porque iban a tener la visión que tenían los pilotos de la Segunda Guerra Mundial. Ahí surge el mito, Oscar. Sí, y eso quedó bastante afianzado, digamos que de hecho se transmitió cruzando el océano y nos ha llegado a nosotros. En realidad, bien, como bien vos decías, a ver, está claro que la vitamina A sirve para tener una buena visión, una visión normal. Quien carece de vitamina A o tiene déficit de vitamina A va a tener una mala visión, de eso no hay ninguna duda. Lo que es difícil de decir es que comer o tener un exceso de vitamina A te mejora mucho más de lo que uno ya tiene, digamos, en forma natural. Y básicamente lo que tiene la vitamina A en realidad es la provitamina A que está en los vegetales, lo que se llama beta-caroteno, que es un pigmento, digamos, que inclusive tiene un color rojo anaranjado, y que está tanto en hongos, en plantas y en frutas.
Y también está la vitamina A en alimentos, en carnes, pero ya, Ajá. ya no como en forma de beta-caroteno, sino como vitamina A completa, o sea que la vitamina A preformada. O sea que hay un montón de alimentos que en general son frutas, hortalizas Sí. y demás, que claramente, digamos, la zanahoria no es la única que tiene esta propiedad, ¿no? De tener beta-carotenos. Sí, sí, bueno, evidentemente existe una ceguera, está descrita ceguera por déficit muy severo, ¿no? de vitamina A, ocurre en ciertos países del África o en la propia India también. Bueno, existe un déficit, pero es como vos comentás, es decir, comer más zanahoria no te va a hacer mirar mejor o tener mejor agudeza visual. Así que bueno, eso es un poco lo que teníamos para contar Sí, acerca de las vitaminas. igual que la gente coma zanahorias, me parece bien. Coma Sí, zanahorias, frutas y demás, por pero no supuesto. crea que van a mejorar mucho más allá de lo que ya tienen su visión nocturna. Night swimming deserves a quiet night. The photograph on the dashboard, taken years ago, turned around backwards so the windshield shows every street light reveals a picture in reverse. Still it's so much clearer. I forgot my shirt at the water's edge. The moon is low tonight. Fer, yo no sé si recordás o si mantenés esa costumbre romántica de estar sentado en la playa hasta la última hora en donde el sol ya se va escondiendo, ¿no? Y como de repente te cambia el cielo, de un cielo azul que tenías un rato antes, se transforma en un cielo naranja y hasta a veces hasta rojizo, ¿no? ¿No te parece sumamente romántico? Sí, la verdad que sí. Sí, no, increíble. Son esos paisajes, esas postales que te regala, digamos, este fantástico planeta, ¿no? Y con todo un fenómeno físico que para mí, Oscar, lo hacen mucho más, más, digamos, más bello, más un paisaje mucho más hermoso, conocer un poco lo que ocurre detrás, ¿no? Detrás de esa postal. Y bueno, tiene que ver con lo cotidiano, tiene que ver con el día a día, con ciencia cotidiana y con un fenómeno físico que se llama dispersión de Rayleigh. Exactamente, debe ser que Remy era un lord, diríamos, y en 1871 pudo explicar por qué los atardeceres eran naranjas, pero también explicó otra cosa, y es el por qué, digamos, durante el día los cielos son azules, ¿no? Porque es muy interesante eso. Si vos estuvieses en la luna, Fer, y miraras el cielo, no lo ves ni azul, ni vas a ver atardeceres de color rojo Ujú. anaranjado. Lo que vas a ver es un cielo negro, digamos, Sí, porque ¿qué es lo que carece la Luna? Es de atmósfera. En cambio, si estás en la Tierra, durante el día tenés un cielo azul. sí, Y mira vos lo que puede pasar en Marte con el mismo. Todo esto se explica por la dispersión de Rayleigh, ¿eh? Si estás en Marte, tenés un cielo permanentemente naranja, diríamos, que es un poco distinto, y sobre la tarde se transforma en un cielo azul, diríamos, a diferencia de lo que pasa en la Tierra. O sea que es un poco la inversa de lo que sucede. Y esto se explica, como bien vos dijiste, por el efecto que es un efecto físico, que es la dispersión de la luz visible. Es claro. decir, cuando una luz pega sobre una partícula, se dispersa, digamos, se divide de acuerdo a su longitud de onda y se distribuye, digamos, en ese ambiente. Claro, tiene que ver básicamente con que la atmósfera no es un prisma, digamos, tiene partículas, tiene elementos, entonces las diferentes longitudes de onda se comportan de diferente manera.
Es decir, tenemos la luz, está compuesta por diferentes longitudes de onda, ¿no? Tenemos el azul, por ejemplo, que tiene longitudes de onda más cortas, en comparación con el naranja, el rojo, que ocupan en el espectro longitudes de ondas más largas. La atmósfera en sí tiene capacidad, estas partículas que están ahí dando vuelta en la atmósfera, tiene capacidad para dispersar las longitudes de onda más cortas. Así es, así es. Y en cambio, lo que sucede cuando atardece, o inclusive en el amanecer, porque viste que el amanecer en el sentido Sí, tiene las mismas características, es que como el sol está saliendo, digamos, en la zona donde tiene que atravesar mayor cantidad de atmósfera, esa mayor cantidad de atmósfera hace que la dispersión sea mucho más importante y solo queden las partículas de longitud de onda más grandes de que pueden atravesar esa sección y entonces el azul se pierde y queda, digamos, con un color anaranjado o rojizo, que es un poco lo que está pasando ahora en algunas ciudades, en Filadelfia, en Oregon, digamos, en Estados Unidos sí, con los incendios, ¿no? Donde los totalmente. atardeceres son naranja, muy llamativos por el tema de las cenizas que están disueltas en la atmósfera producto de estos incendios o erupciones volcánicas también que han sucedido. Cuanto más sucia, de alguna manera, cuanto más cantidad de partículas pequeñas tiene la atmósfera, más es digamos, Este la fenómeno. absorción, exactamente, más ocurre este fenómeno. Y, por ejemplo, fíjate vos también que, a ver, de la misma manera que podemos explicar con esto el color del cielo azul y podemos explicar, digamos, el color rojizo tanto al amanecer como al atardecer, también el mismo efecto se ve con el tema de las nubes. Las nubes son blancas y Ujú. las nubes son blancas porque las partículas son más grandes y esa dispersión es mucho menor, entonces que la luz no se deshace, digamos, de acuerdo a su longitud de onda, sino que sigue atravesando de color blanco. Y entonces vemos las nubes de color blanco, no las vemos de otro color. Salvo la podemos ver gris oscuro cuando la densidad de esas partículas cargadas de agua que están en las nubes son tanto que impiden directamente el paso de la luz. Y ahí la vemos color gris oscuro. Al atardecer, cuando ya se va, al atardecer, al atardecer, se va a trabajar, al atardecer, pasa la estación y se toma el tren, chiflando el furgón, mirando el andén. Al atardecer, calles de luna, gente sin fortuna y sin amor. Bueno, llegando al cierre de este envío del tornillo de Arquímedes, un programa de divulgación científica. Bueno, recuerden que estamos todos los martes por esta radio, Ecomedios AM 1220 a las 23 horas. Escúchennos en vivo, también pueden escucharnos on demand cuando quieran, como quieran, vía iVoox y Radio Cat, dos plataformas donde está nuestro programa alojado. Pueden chequear las emisiones anteriores del tornillo, los programas que hicimos ya en esta radio y los anteriores. Están disponibles, síganos en las redes sociales, @tornilloarqui es nuestra cuenta en Twitter, estamos también en Facebook y en Instagram, así que por allí comentarios, sugerencias son siempre bienvenidas. Oscar, vamos a cerrar con un comentario, digamos, vinculado a esta pandemia que nos toca transitar, así que bueno, charlamos un poquito de eso. Sí, pues es que, Fer, ahí me parecía muy interesante, más allá que ya todo el mundo conoce la situación de lo que sucedió con la vacuna de Oxford, digamos, y AstraZeneca, en el sentido de que hubo que interrumpirlo el día 6 de septiembre, se interrumpió, y ahora se reanudó el día 12 de septiembre nuevamente, digamos, la continuación de esta fase 3 de estudio. Uh-huh. Esta vacuna... Primero, lo interesante es que ya lleva más de 18.000 personas que han recibido dosis de vacuna, lo cual es un número importante.
Lo que es más importante es que estas fases tienen un control muy estricto de seguimiento. Cuando aparece algún síntoma o alguna situación, en general se puede parar a tiempo y revisarlo, cosas que si uno no hace este tipo de controles, uno no se entera y después estas mismas situaciones pueden suceder en el mundo real y generar situaciones que son tremendas y, digamos, uno puede recordar simplemente como una catástrofe que fue la talidomida hace muchísimos años, donde todavía no había estudios, digamos, de fase para controlar los medicamentos. La verdad es que da un margen de seguridad, que los estudios puedan pararse, puedan evaluarse. En este caso, hasta donde se sabe, porque tampoco uno tiene la información fidedigna, fue una enfermedad que se llama mielitis transversa, que es una enfermedad inflamatoria, probablemente de tipo inmunológico. De la médula. Sí, de la médula, exactamente, de la médula, que puede generarse a veces por infecciones, o a veces por vacunas, o a veces por factores de otro tipo. O sea que hay muchos desencadenantes. Generalmente tiene más que ver con mecanismos autoinmunes y el paciente puede tener desde simples trastornos sensitivos, o sea, pérdida de sensibilidad y demás, hasta parálisis en algunas situaciones. Son sumamente infrecuentes, pero básicamente el tema es que cuando uno detecta esto, tiene que ver qué relación puede haber entre el medicamento, el fármaco que vos estás usando con eso. Y en ese sentido me parece que, diríamos, todos los mecanismos de seguridad hacen lo que la ciencia de alguna manera necesita, y es que hay un tiempo que no se puede acelerar, que uno tiene que hacer los estudios como para confirmar y ver qué es lo que está pasando. Claro, tampoco sabemos, como bien comentaste, no hay mucha información, no se sabe si esto responde a placebo o responde a la propia vacuna. Eso está todo protocolizado, esta vacuna está testeada contra placebo, así que bueno, en base a los datos, ellos habrán evaluado la posibilidad de reanudar este estudio. Así que, bueno, como bien comentás, aporta seguridad, tener en cuenta estas cosas que son, digamos, más o menos frecuentes, a veces con eventos más o menos severos, pero bueno, son cosas que se ven normalmente en la investigación clínica, ¿no? Sí, sobre todo porque, a ver, todo el mundo tiene mucha ansiedad porque las vacunas estén disponibles lo más rápido posible, pero lo más rápido posible a veces no se coincide con la mayor seguridad, digamos. Entonces, en esos casos, yo creo que todo lo que tenga que ver con seguridad es esencial cuando vos tenés que dispensar no menos de 1.000 millones de dosis de vacunas en el mundo. Así que tenés que tener claro, digamos, cuáles son los riesgos que vos tenés. Ni miedo ni exceso de optimismo. Claro. Una situación que la ciencia, digamos, permite evaluar con tranquilidad, que eso es lo que necesitamos, evaluación tranquila. Perfecto. Bueno, Oscar, te dejo un gran saludo, un saludo a toda la gente que nos escucha y nos veremos la semana que viene. Dale, Fer, hacemos eso, claro. No crean que soy plástico y superficial o que es nulo mi coeficiente intelectual. No piensen que soy un chico material, solo estoy intentando disimular. No crean que no tengo el temple de un samurái, ni que mi cerebro es del tamaño de un bonsai. Aunque sé que hoy estoy en offside, no parece, pero aquí adentro tengo un Intel Inside. Podría quedarme en casa tomando callaza, podría ser un técnico de la NASA.